flores que tengo para hacer la coronita. Tengo otras aquí, las pobres, muy bien tapadas, y lo que haré será pues comprar otro mueblecito por Wallapop para poner aquí, guardar esas dentro de los cajones, y también pues el equipo fotográfico, mis flores prensadas, etcétera. Y mira, si os fijáis ahí en la puerta, compramos también en un chino esto que es como un toallero, de estos que se cuelgan en la puerta, y así pues me sirve a mí para poner mi coronita. Están ahí bien ventiladas y bien puestecitas. Y no sé, es súper importante también pues los focos, ya los tenemos así fuera, el trípode de la cámara. Yo lo que quería era no tener que estar guardando muchas cosas cada vez que quiera grabar. Entonces bueno, si os fijáis también tengo mucho en el suelo las cosas estas de Ikea, de protector del suelo, porque es todo como parque y es muy delicado. Entonces bueno, pues tengo que tener mucho cuidado de que no se raye con la silla, etcétera. Y aparte de delicado, complicado de limpiar. Y nada, bueno, en esta zona tengo sobre todo para hacer los pendientes. Ahora tengo aquí todo, los pendientes con lo de la arcilla polimérica. Esto es lo que me ocupa más espacio. Y bueno, luego tengo aquí la rafia también, incienso, lo tengo puesto aquí para ponerme buen olor. Y luego pues estos libritos, que son los que uso cuando vamos con la mochila, para meter cualquier flor que haya más delicada, etcétera. Y aquí pues distintas pruebas que he hecho de papeles artesanales con distintos colores, etcétera. Y mi florecilla, y que todavía hay ahí en caja. Tengo muchas flores. Y esta, que no sé si la habéis visto en Instagram o en TikTok, que tengo que enseñarlo en un vídeo, porque así fue como se quedó esta, que es un girasol con la bolita secante. Y luego tengo el resultado en la prensa, creo que está por ahí, con la que tengo prensada, que la tengo aquí en la entrada, en la prensa. Así que ya os lo enseñaré en un vídeo para que veáis cómo queda. Lo dejo por aquí. Y bueno, esta mesita también pues la puede utilizar Raúl para estudiar, y así podemos estar los dos aquí haciendo cosas. A ver, tiene lo malo de que es un cuarto que da ahí al piso de enfrente, ¿no? Que tiene, no tiene vistas ni nada, pero bueno, está bien para lo que queremos hacer. En el pasillo, como he dicho, como no podemos colgar nada, pues he puesto así con pluta algunas de las postalitas que tengo, que las de una chica que me encantan. Y luego pues está la cocina. Nos gusta mucho la cocina porque es súper amplia, como podéis ver, y a nosotros que nos gusta cocinar pues genial. Entonces lo que hacemos es desayunamos aquí en esta silla, que yo le he puesto un cojincito porque mi culillo es más delicado que el de Raúl, y es el único sitio de la casa que tiene una tele. Pero bueno, no la hemos encendido mucho, la verdad, porque es un poco deprimente la noticia, entonces no la hemos encendido mucho. Y nada, pues tiene muchos sitios para guardar cosas. De hecho, hay algunos sitios que lo hemos utilizado de almacenaje. Y luego pues le puse esto que lo había hecho también de cerámica. Y colocamos
perros que hay. Increíble. Perros que hay en el bloque y perros que hay pasando por ahí, por un sitio que ahora os enseñaré. Y nada, el salón es donde básicamente hemos pasado la mayor parte de este tiempo. Es muy agradable, da el solecito por la mañana, pero luego no, y está muy bien porque entra mucha corriente por ahí, ya que tenemos ahí como un cañaveral, etcétera, y bueno, mucho mosquito, pero toda la casa tiene tela antimosquito. Y nada, eso básicamente está este mueblecito que lo dejaron los dueños, que parece muy bonito, y yo luego pues le añadí nuestras cositas así con las flores. Esto que es un cuadro, una foto que hice en Torremolinos, que se veía un arco iris, y nada, le puse esto de cerámica. Y bueno, he puesto todo ambientado porque hay veces que hay unos olores raros, raritos. Y nada, aquí este mueblecito que le hemos metido también cosas. Luego tenemos también esta estantería de madera que la dejaron los dueños, con poquitas cosas de adorno, nada más que esto. Entonces está muy bien porque, bueno, aquí tengo unos pendientes estos que me pondré yo, como esto, pero que no son para la venta porque tienen algún fallito. Y luego pues cosas nuestras, con los libros de animales de Raúl, luego del tono, de la cesta, de papel, de los tejidos naturales y mucho papel, como podéis ver, porque para secar las flores, prensarlas, pues se requiere mucho papel. Luego esta mesita redonda que es muy mona, blanquita, pero claro, también imaginaos, blanquita, perfectita. Nosotros lo que hemos hecho ha sido comprarle un mantelito del Aldi baratito, ponerlo encima, y luego pues lo que hacemos es como en la cocina, ¿veis? Las botellitas de agua o lo que sea, las ponemos ahí en cosas como esto, que estaba haciendo una prueba y puse una frase que me dijo una suscriptora: ser flor en primavera, ser pájaro que vuela. Y la tengo yo aquí puesta para esas cosas. Y el ordenador y eso, pues a veces lo utilizo aquí. La silla de cojín cutre, si es nuestro, pues las sillas son de aquí y me encantan, que son súper
casa alguien, ladran, pero ladran hasta por la noche, increíble. Entonces yo estaba pensando, Dios, para los directos no sé qué voy a hacer. Y nada, trajimos aquí la bici estática. Y ahí tengo una caja con todas las cosas para hacer papel también, que ya no me cabe en la casa. Y la dejaba ahí pues protegida con un plástico. Y nada, vamos a por la última parte de la casa. Ya quedaría esta última parte, que es el cuarto baño y el cuarto. Entonces, bueno, aquí simplemente pues también hemos puesto cosillas para proteger con los pasos que usamos que yo he hecho de cerámica, porque es que si no se quedan todas las marcas y no vean, no se nota cosa. Y nada, esto no tiene más, no voy a enseñar por lo típico, una espalda ahí con cosillas. Y luego está el cuarto, que nos gusta que la cama es como amplia para los dos, y luego de esas camas que se levantan y tienen espacio. Entonces eso me ha venido súper bien para dejar cosas que tengo para empaquetar. Luego ahí en los altillos he puesto los cuadros de fotos, mis coronas esas grandes de piña, o sea, me viene súper bien.